En proyectos web es muy habitual que, y a lo largo del curso estáis viendo claramente cómo estamos analizando cada uno de los frameworks, tanto Strut como Spring, como Java Server Face, como Hibernate, cómo es muy importante que entendáis cada uno de los entornos de trabajo, de los frameworks, porque cada uno, aunque se asemeja mucho las arquitecturas, pero son bastante diferentes en muchos conceptos. Si ya es un poco complejo el entender un framework, sobre todo cuando empezamos a trabajar inicialmente con él, es mucho más pesado encontrarnos proyectos en los que trabajamos con 2 frameworks o con 3 totalmente unidos. Pero es muy importante que lo entendáis y por eso el siguiente vídeo. A continuación vamos a hacer un vídeo donde vamos a ver cómo poder trabajar o hacer un proyecto web con 2 frameworks. Vamos a aprovecharnos de Struts y de Java Server Face para hacer un proyecto web, solamente un proyecto web, pero utilizando los 2 frameworks. Esto es muy habitual y lo podéis encontrar en muchos desarrollos donde se recurre a utilizar Java Server Face porque la presentación gusta mucho la vista y los controles, porque hemos visto que son mucho más bonitos que el framework de Strut. Y se recurre al modelo y al controlador de Strut porque le gustan a los programadores por mucho más esa organización. Entonces, como es muy habitual que mezcléis framework a la hora de trabajar, vamos a hacer un ejemplo en este vídeo donde vamos a trabajar con los 2 frameworks, con Strut y Java Server Face. Los pasos para hacer un framework o hacer un proyecto donde utilicemos 2 frameworks no es más que crear un proyecto web y cuando lleguemos a la sección o a la pantalla donde vamos a elegir el framework, marquemos los 2 que vamos a utilizar. Entonces yo le digo ejstruts guión bajo JSF para indicarle que vamos a hacer un proyecto Strut y JSF. Si le doy a siguiente y eligiendo Apache Tomcat 8.0, mirar cómo puedo marcar tanto Java Server Face, porque quiero utilizar Java Server Face, como Struts. Y le voy a decir que añada las TLDs de Strut, recordad que era muy importante. Voy a marcar los 2 frameworks porque quiero hacer un proyecto utilizando y aprovechándome de los 2 frameworks. Este primer paso es sencillo, simplemente marcar los 2 frameworks, le damos finalizar. Y lo mismo que siempre, lo tenemos preparado por ir más rápido. Fijaros aquí como os comento en el primer pantallazo y lo tenéis tanto en la teoría como en uno de los laboratorios de esta unidad del módulo de Java Server Face para que lo practiquéis bien porque es muy importante. Fijaros cómo he creado una estructura muy sencillita de los archivos que vamos a utilizar. Y os digo que dentro del paquete controlador acciones, que vamos a creárnoslo, mirar en mi proyecto de JStruts cómo me ha creado las páginas JSP, las páginas XHTML, es decir, en librerías me ha agregado tanto de Strut como JSF, es decir, que lo único que ha hecho ha sido agregar todos la estructura muy parecida a la de los 2 frameworks juntos, ¿vale? Una estructura muy similar, incluso agregando todos los ficheros jar que vamos a utilizar. Dentro de esos packages, lo que he hecho ha sido crear un paquete que lo he llamado controlador acciones y dentro de él me he creado un controlador llamado listado action. Muy importante entender que el controlador va a ser de Strut. Lo que me interesa sobre todo es que la vista sea de Java Server Face. Entonces esta clase la he llamado listado action y lo único que tengo es un método llamado execute y dentro de él lo que hago es asignar a la variable mensaje pues un simple mensaje. La idea es ver el ejemplo, tampoco vamos a hacer nada muy complejo. Entonces inicialmente le digo mensaje, hola, ¿qué tal? Simplemente le ponemos esto, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y return al listado. Vale. Entrar en el método execute, asignamos en la lógica de negocio un valor a la variable mensaje y lo ponemos en el ámbito del objeto request. Eso lo hacemos con Strut. Luego nuestra página index.jsp, que es esta que tenemos aquí, que será la inicial, va a tener un simple hipervínculo que al pulsar sobre él va a llamar a la acción listado de O, que ahora la configuraremos en el struct config, y los resultados JSP, que será nuestra página que vamos a agregar. Vamos a crear una página llamada, por ejemplo, resultado, por seguir un poquito con el mismo orden que hemos hecho. Resultado, creamos la página y esta página, por entenderlo, vamos a dejarlo más limpio. Mirad cómo esta página, mi idea va a ser ejecutar index
Al pulsar sobre el hipervínculo vamos a llamar, y os recuerdo lo de struct, vamos a llamar al método execute de struct, me asignará el mensaje hola qué tal al abrir el mensaje, yo lo que haré será un mapping find forward al listado, que esto lo que hará será llamar a resultado, y resultado que está hecho, es una página que está hecha con Java Server Face, de hecho lo veis aquí, con la etiqueta output text, veréis que es cierto que imprime el valor que tiene la variable mensaje. Es decir, estamos aprovechándonos del controlador y del modelo de struct, si es el caso de que queramos incorporar struct, porque el controlador y el modelo hay a muchos desarrolladores que les gusta hacerlo con struct, incluso con Spring, que lo veréis en posteriores módulos, y la vista les gusta hacerlo con Java Server Face. Entonces no es más que, si veis aquí, utilizar etiquetas de Java Server Face que hacen referencia a información a la que le hemos, o a variables donde le hemos guardado información dentro del controlador. Por último, pues nada, configurar el action dentro de la sección action mapping del struct config, y venimos al struct config, y dentro de el action mapping, ¿vale? Fijaros cómo hemos creado uno, es decir, aquí si veis os digo que en el action mapping me incluyáis la llamada, es decir, cuando hagamos un forward a listado, pues lo único que queremos hacer es que se vaya, fijaros que hace referencia al listado action, lo único que queremos hacer es que se vaya al resultado JSP. Entonces si yo ejecuto el proyecto, me cargará mi página index JSP, recordando que mi página index JSP, espera que la ejecute, que es esta, recordando que mi página index JSP lo único que hacía era mostrar un hipervínculo, al pulsar sobre él me dice hola qué tal. ¿Por qué hace esto? Fijaros listado de O, ¿por qué hace esto? Y me interesa sobre todo que veáis la integración. Al pulsar en index JSP, fijaros cómo llamamos al listado de O. Listado de O tenemos puesto en el struct config que hace referencia al listado acción, controlador acciones, por lo tanto se va al método execute del controlador hecho en struct, asigna la variable mensaje el valor hola qué tal y hace un return al listado. Listado, si vemos en el struct config, es un forward que llama resultado JSP. Se va a resultado JSP y quiero que apreciéis que es cierto que las variables o las etiquetas de Java Server Face pueden hacer referencia a variables a las que le hemos asignado información dentro del controlador de struct.